Dios, que el Señor le bendiga. Voy a compartir un tema en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. Está después de Hebreos, al final de la Biblia. Entre Hebreos y Apocalipsis. Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 20. Ubíquelo entre Hebreos y Apocalipsis. Es fácil de que lo encuentre, ¿verdad? Está casi al final de la Biblia. Los que traigan Biblia electrónica es más fácil. Se ponen de pie y damos lectura a esta palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, que tus palabras sirvan para edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: el enfermo y los ancianos de la iglesia. El enfermo y los ancianos de la iglesia. El apóstol Santiago, ¿verdad? Empieza, ¿verdad?, diciendo que si hay alguno, no importa que cuando apliquemos se va a ir dando, ¿verdad?, el Señor. Es para Dios, ¿verdad? Que va a cantar a Dios. Quizá quienes los oigan, ¿verdad? Bueno, mira, sí que si cantara en la calle no le da ni un peso, ¿verdad? Sí, pero es para Dios, ¿verdad? Y lo hacemos para adorarle, para agradarle, ¿verdad? Es para Él. Entonces, pero si está afligido, ¿verdad?, haga oración. Pero dice que si está enfermo, entonces llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Mire, ¿cuál es la diferencia? Si está afligido, usted le puede orar a Dios, pero si está enfermo, entonces le tiene que llamar a los ancianos, ¿verdad? Como que sí hay una gran diferencia entre de una aflicción y una enfermedad. Como que ese asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella involucra a los ancianos de la iglesia, ¿verdad?, para que oren por él. Ahora bien, uno de los requisitos que marca la Biblia, que nosotros, antes de orar por un enfermo, es preguntarle si quiere ser sano. Y lo dice la Biblia. Ese es un requisito. Y se le voy a dar, ¿verdad?, la base bíblica, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, el hermano lo está inventando. No le invento nada. Siempre que doy una enseñanza, siempre les doy la base bíblica. Y también cada uno de ustedes tiene la libertad y la obligación, ¿verdad?, de poderlo interpretar. Si usted lo interpreta de manera distinta, está en su pleno derecho, ¿verdad? Ahora sí que cada uno, ¿verdad?, puede aplicarle la interpretación. Pero, ¿verdad?, dijo Jesús que, o nos enseñó Jesús, ¿verdad?, que nosotros no es nada más de decir, hay un enfermo ahí, me voy a ir y le voy a ir a orar, ¿verdad?
usted pregunte, ¿verdad? ¿Quiere ser sano? Veamos la base bíblica en el Evangelio de San Juan. Vamos a contextualizarlo, ¿verdad? Capítulo 5, versículos del 1 al 6, siempre de Santiago, ¿verdad? El tema central es el enfermo y los ancianos de la iglesia. Pero vamos a ver que antes de que usted vaya y llore y lo sufra, antes usted debe de preguntarle si es que quiere. Evangelio de San Juan, en su capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así, ¿verdad? Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Tal vez para nosotros ese tipo de preguntas a lo mejor sea un insulto, ¿no? Y si estamos, mírenme y no me toque, tal vez con eso tengamos verdad para decir: ya no hay amor, ¿no? Me voy de la iglesia. Es más, y si es la base bíblica, también me alejo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ocasiones de que la gente está nada más buscando un pretexto. Ahora bien, ¿por qué les digo que es importante, no? Bueno, porque Jesús lo dijo, ¿no? Y si usted no está de acuerdo, pues pregúntele a Cristo, ¿no? ¿Por qué Jesús le preguntó al paralítico: ¿quiere ser sano? Usted dirá: bueno, pues ¿qué enfermo? O sea, ¿qué persona que está enferma no va a querer ser sano, no? Pues ahora sí que Jesús, recuerde que es Dios, ¿verdad? Y Él conoce los corazones y conoce los pensamientos, ¿verdad? Si Él le preguntó, por algo, ¿no? Y si Él le preguntó, es por algo. Ahora nosotros, siguiendo el camino, siguiendo el ejemplo, también debemos de preguntar: ¿quieres ser sano, no? Ahora bien, en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, unas personas o las personas que están enfermas le llaman, ¿verdad?, que tienen discapacidad o capacidad diferente, ¿no? O capacidades diferentes. Pero el gobierno, ¿verdad?, les da ayuda, les da un apoyo. Entonces, si una persona padece cierta enfermedad o cierta discapacidad, el gobierno le da una ayuda, ¿no? Pero, de igual manera, si la persona llega a sanar, pues el gobierno le va a quitar esa ayuda. Entonces puede ser que por interés al dinero la persona prefiera estar enferma, ¿no? Igualmente el gobierno, ¿verdad?, va a entregar, gobierno va a entregar apoyo, ¿verdad?, para madres solteras, ¿no? Y a lo mejor hay quienes, ¿verdad?, prefieren no casarse para recibir el apoyo. Entonces, ahora sí que pueden estar valorando, ¿verdad?, entre lo material y lo espiritual. Pero, ¿verdad?, Jesús le dijo: quiere ser sano, ¿no? Entonces, alguna o algo, ¿verdad?, que este personaje tenía. Entonces nos dice la Biblia que de tiempo en tiempo venía ese un ángel, como el sueño que tuvo la hermana. A lo mejor ese ángel llegaba y se sacudía las alas ahí, ¿verdad?, para mover el agua, ¿no? Escuchaba un teólogo decir que ese ángel que llegaba a mover sus alas, ¿verdad?, en las aguas, no era un ángel de Dios, ¿verdad?,
sino que era un ángel enviado por Satanás y mantenía esclavizadas ahí a las personas. Y cuando Jesús llega, rompe el molde. Cuando Jesús llega, rompe la tradición, rompe la costumbre, ¿no?, de que la gente tenía que esperarse un año para poder ser salvo. Llega Jesús y aunque la persona, ¿verdad?, y aunque el ángel que llegaba a mover las aguas, a lo mejor no tenía mucho tiempo que había llegado, ¿verdad?, y la persona tenía que esperar un año para que sanara a otro enfermo, y Jesús dice, no es necesario, conmigo no es necesario, simplemente si quieres ser sano, entonces vas a ser sano. Y lo sanó, ¿verdad?, sin esperar un año a que las aguas llegaran y fueran removidas. Jesús lo sanó. Entonces rompió ese molde, o rompió esa estructura que tenía Satanás, ¿no? La gente ya no tenía necesidad de permanecer un año en el estanque para recibir la sanidad, sino que ahora, ¿qué tienen que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? Ahora no tienen que esperar un año, ¿verdad?, para que vaya al estanque allá en Jerusalén, ¿no? Ahora dice que llamen. Ahora, ¿por qué es necesario hacer hincapié en que usted pregunte, ¿verdad?, al enfermo si quiere ser sano, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad?, he escuchado cuando algunos hermanos o hermanas, ¿verdad?, están orando, tanto en las iglesias como en campañas, como en la radio, como en la televisión, como en el internet, ¿verdad? Señor, te pido que sanes a todos los hospitales, a todos los enfermos de los hospitales del mundo. ¿Y cómo les pregunto a ellos si quieren ser sanos? Se lo debo, ¿verdad?, para que usted filosofe en esa, o medite en esa. La respuesta se la dio el enfermo. Le dijo, Señor, no tengo quien me meta cuando las aguas son movidas. Esa fue la respuesta. Si él le dijo, Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando las aguas son movidas, ahí está la respuesta. Esa es una respuesta que sí quería recibir sanidad. Ahora sí que no es una respuesta como cuando le dijo al ciego, ¿verdad? Le dijo, ¿quieres ser sano? Pues sí. A otro, ¿verdad?, le dijo, ¿quieres ser? Le dijo, Señor, ¿verdad?, ayúdame, ayuda en mi incredulidad, ¿verdad? Pero en este caso, la respuesta del ciego, ¿verdad?, del paralítico, perdón, es, Señor, no tengo quien me meta en las aguas. ¿Y para qué las personas se metían en las aguas? Porque quería ser sano. Bueno, seguimos, ¿verdad? Entonces, estamos, ¿verdad?, en que si la persona está afligida, que haga oración. Ahora, ¿por qué o cuál es la diferencia, les decía, ¿verdad?, entre una aflicción y una enfermedad? A la aflicción también nosotros le tenemos otro nombre. A ver, ¿qué nombre le hemos dado nosotros cuando una persona así padece cierta enfermedad o ciertos ataques? No, pero le llamamos opresión. Ya ven que le hemos llamado opresión, pero eso es que vamos a un lugar y sentimos una opresión, o sea, sentimos la presencia demoníaca, ¿verdad?, o la persona, ¿verdad?, está oprimida. Y claro, un sinónimo de aflicción nosotros le llamamos opresión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la aflicción, creemos de que el ataque es externo.
Es decir, que todavía el demonio no está por dentro, sino que está atacando los pensamientos. La persona está desesperada, ¿no? Está angustiada. Entonces, todavía la persona está libre y tiene, ¿verdad?, esa libertad para poder orar. Dice, si está afligido, usted haga oración a Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en el nombre del Hijo será hecho, ¿no? Así es que la persona puede hacer una oración si está afligida. El punto aquí es, ¿verdad?, por eso el tema es el enfermo y los ancianos de la iglesia. Entonces, pero dice que si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora bien, también, pero yo podría recomendarle de que aún el enfermo, antes de que llame a los ancianos de la iglesia, primero antes de llamar, debe de orar a Dios, ya que, ¿verdad?, todos tenemos acceso al Padre, ¿no? Es decir, Dios no tiene franquicia, ¿verdad?, es que nada más con el hermano porque es anciano, ¿no? Es que nada más con el hermano porque es el predicador, nada más a él Dios le oye. La Biblia no dice eso, ¿no? Sino que, veamos que dice Hebreos 10, 19, ahí cerquitita, ¿sabes? 3 hojas, o 4. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Búsquelo con calma, ¿no? De la cita que estábamos de Pedro, que le dije que no la moviera, regrese unas 3, 4 hojas hacia atrás y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del cielo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que lo importante es que, dice, ¿verdad?, el autor de Hebreos, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Todo cristiano tiene, ¿verdad?, esa libertad. Ahora usemos esa libertad. Podemos orarle a Dios, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de probar nuestra fe. Pero si por alguna razón no recibe respuesta, entonces usted va a proceder a pedir auxilio, ¿no? Que manden la artillería pesada, no es que manden la caballería, ¿no? Entonces, que manden al ejército de liberación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así lo dice la Biblia, ¿no? Así lo está diciendo. Ahora, ¿por qué lo dice Santiago? Por algo, ¿no? Recuerde que la Biblia, ¿verdad?, es la palabra del Señor. Y si Santiago está diciendo de que si está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, él tiene sus razones, ¿no? Aparte de la razón que Dios se le reveló, Dios tiene sus razones para dar ese tipo de recomendaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué puede llegar la enfermedad? Bueno, si es natural, por un estilo. Pero usted va al médico, le dan su tratamiento y usted debe de sanar. Pero si fue al médico, le dieron un tratamiento y el tratamiento no le está haciendo ningún efecto, entonces hay gato encerrado. Quiere decir que entonces el enfermo, los ancianos y Cristo, ¿no? O sea, cada uno con su cada uno, ¿no?
Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad del enfermo? Llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Recuerden que antes pues no existían los teléfonos. En el tiempo de que Santiago, ¿verdad?, les dijo esto, pues que vio esta carta, no estaba la oportunidad de hoy, ¿verdad?, que es agarra el celular y marca, ¿verdad? Tenía que enviar a una persona, como hizo Cornelio, ¿no? Como hizo Cornelio, de que mandó a sus criados a llamar al apóstol Pedro. En este caso, ¿verdad?, el enfermo mandaba a llamar, ¿sí? Mandaba a una persona que le hablara, ¿verdad?, que llegara a orar. Obviamente que si la persona está enferma y pues de igual manera, ¿verdad?, no avisa, no nos enteramos, ¿no? Pero si nos enteramos, pues por ahí llegaremos en auxilio. Pero también interviene otro factor importante. Y dice, completo, ¿no? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la primera responsabilidad es llamar. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora, la siguiente responsabilidad que tiene es confesar sus pecados, reconocer sus pecados, reconocer sus faltas delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pero recuerden, ahora sí que sin arrepentimiento no se hace perdón de pecado, ¿no? Sin arrepentimiento no se hace remisión de pecados. O sea, la persona puede estar en pecado, pero si no reconoce sus pecados, si no confiesa sus pecados, no le van a ser perdonados. O sea, un pecado oculto no es perdonado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, quien encubre sus pecados no prosperará más. O sea, pecado oculto, la persona no puede ser sanada, no puede ser liberada. Así que tiene que confesar sus pecados. Esa es la responsabilidad del enfermo. Y por ello, cuando nosotros hemos ido a orar con las personas y no sanan, tenemos que orarle a Dios, ¿no? Decirle, Señor, ¿qué pecado cometió? ¿Qué pecado cometió que todavía no lo ha reconocido, que no lo ha confesado? Y por eso está así, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces, si la persona no confiesa su pecado, entonces no le pueden ser perdonados, y si hay pecado no pueden recibir sanidad. Entonces, lo primero es llamar a la oración de la iglesia, lo segundo es confesar sus pecados delante de Dios, y lo tercero es confesarse unos a otros, perdonarse y pedirse perdón los unos con los otros. Ahora, ¿por qué? Porque puede ser, ¿verdad? Puede ser que la ofensa sea entre hermanos en la fe. Puede ser el caso, ¿no? O puede ser el caso que el problema sea normalmente familiar, ¿verdad? Recuerden que los que llevamos años en el Evangelio y hemos ido a orar, ¿verdad?, siempre se ha dado el caso de que hay problemas dentro del hogar, ¿verdad? A veces el problema entre cónyuges, a veces el problema entre padres e hijos. Entonces, y hay ciertos resentimientos bien guardaditos, bien escondidos. Entonces hay que pedir perdón, ¿verdad? Hay que pedir perdón, pedirse perdón unos con otros, y de esa manera el enfermo va a recibir la sanidad. Esa es la responsabilidad del enfermo. Ahora, la responsabilidad de los ancianos.
Lo primero es acudir al llamado de oración, ¿verdad? O al llamado de auxilio, si usted lo quiere. Entonces, los ancianos de la iglesia es acudir al llamado. Pero ¿quiénes son los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Todos los que usan botón, es toda persona que ya tiene madurez espiritual, toda persona que ya tiene, además de años en el Evangelio, tiene conocimiento, ¿verdad? En ocasiones tienen dones de sanidad, dones de milagros, dones de liberación. Entonces son personas que ya tienen cierto conocimiento y cierta madurez. ¿Por qué, verdad? No podemos enviar a un recién convertido a que vaya a orar por un enfermo, porque al rato ya no va a ser uno, van a ser dos, o tres, o cuatro. ¿Por qué? Porque si la enfermedad es espiritual, se va a transferir. Entonces, los ancianos de la iglesia, generalmente les digo, son personas maduras en la fe, que ya están completamente preparados para toda buena obra. Y no importa si son jovencitos, ¿verdad? No importa si son jovencitos de 18 años, 20 años, 25, 30. Eso no tiene nada que ver con la edad. Una persona puede ser un adolescente inmaduro en la fe. Y una persona puede andar con bordón y puede ser un niño en la fe. Entonces, no podemos nosotros poner una regla, ¿verdad?, de que la edad va a definirnos la madurez de una persona, o los años en el Evangelio, ¿verdad? Hay gente que está y nunca aprende, nunca madura, nunca cambia. Entonces, y hay quienes de primos a primera, ¿verdad?, se abre su corazón, una entrega total, y de repente empiezan a fluir los dones de Dios, ¿verdad?, en la persona. Y como los dones nos da Dios, mismo que pedimos con Dios, ¿verdad? O a lo mejor algo, a pelear, Señor, pero ¿por qué a ella? ¿Por qué si yo llevo más años, ¿no? Pero es lo que el Espíritu Santo dé a cada uno. Entonces, los ancianos son personas maduras en la fe, los que deben de acudir al llamado. Segundo, lo que deben hacer los ancianos es orar por el enfermo que se reconcilie. O sea, los ancianos, ¿verdad?, deben de orar por el enfermo, pero buscar, ¿verdad?, es decir, platicar con el enfermo, ver, ¿verdad?, si no hay algún pecado oculto, y pedirle, ¿verdad?, que se reconcilie con Dios. Va a llegar, que la persona va a llegar orando, amén. Hay que verlo, amén. ¿Fue cristiano? ¿Es cristiano o no es cristiano? Y si es cristiano, ¿es caído o es activo? Pero lo recomendable es que la persona se reconcilie con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por si las dudas, ¿verdad? Si la persona dice, mire, sí, no hay problema, ¿verdad?, me reconcilie con Dios, pues ahora sí que entre más me reconcilie mejor. Pero si la persona en el momento que le dice reconcíliese con Dios pega un grito, no, pero ¿cómo va a querer? Quiere decir que hay pecado, hay soberbia. Por lo pronto, ¿verdad?, en el momento que la persona se exalta, pecado de soberbia, pecado de orgullo. Entonces, desde ahí tiene que buscar la manera de que la persona se reconcilie. Esa es responsabilidad de los ancianos. O sea, si llegamos nada más a orar y poner manos a ungir a la persona, y si está pecado oculto, nos vamos a desgastar, ¿verdad? Es más, vamos a quedar mal. ¿Por qué? Porque al rato van a decir, miren, y vinieron y me oraron y gritaron al estilo pentecostal, ¿verdad?, que se oyó hasta 2 cuadras, y miren que igual sigo, ¿no? Pues claro, está bien amarrado el demonio ahí, ¿quién lo va a mover? Entonces necesita buscar que el enfermo, si no es cristiano, se reconcilie con Dios. Aunque diga que sea comunión, no pasa nada. O sea, si le pido perdón a Dios, no pasa nada. Al contrario, entre más, mejor.
Lo tercero que deben hacer, ¿verdad?, que deben hacer los ancianos es ungir al enfermo en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Eso es lo que deben hacer. Ungir al enfermo, ¿verdad?, con aceite. Y si no hay aceite, pues no. Pero recuerden que si la persona le habla para ir a orar, pues le da tiempo de su casa, ¿verdad? Bueno, sabe que es aquello, pero le da tiempo de decir, bueno, me están hablando para que yo vaya a orar, ¿verdad? Voy a buscar mi Biblia, buscar el aceite, y pues de igual manera no voy a orar antes de ir, porque si se pone bueno el asunto, también necesito estar a cuenta, ¿no? Primero el que va a ministrar, antes de irse a la guerra, tiene que hacer calentamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por si la duda, ¿no? Entonces, llevar el aceite. Pero si usted anda por ahí orando, ¿verdad?, visitando, y le hablan para orar por un enfermo o le sale un enfermo y no anda aceite, usted ora en el nombre del Señor, ¿no? Pero si tiene el tiempo para preparar y llevarlo, hágalo. Oye, ¿por qué? Por obediencia, ya que el aceite simboliza al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es el motivo. Y, ¿verdad?, una vez ungiendo al enfermo, dice, la oración de fe salvará al enfermo. ¿De qué lo va a salvar? De la enfermedad. Entonces, la oración de fe lo sanará. Por eso es que orar por el enfermo, buscar que se reconcilie, lo ungimos con aceite, ¿verdad?, volvemos a orar, creyendo, ¿verdad?, que la oración va a hacer, o Dios va a hacer el milagro a través de la oración. Ahora, también, ¿verdad?, interviene Cristo, ¿no? Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Cristo, ¿verdad?, dice que le perdonará sus pecados al enfermo. ¿Por qué, verdad? Porque dice, y el Señor lo levantará. Recuerda que así dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Ahora, ¿de quién depende la sanidad, ¿no? Del Señor. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El enfermo tiene que poner algo de su parte. Los ancianos de la iglesia tienen que hacer su parte. ¿Para qué? Para que el Señor haga lo suyo. Entonces, el pecador, ¿qué tiene que hacer? Confesar sus pecados, arrepentirse. Y cuando él hace su parte, el Señor hace la suya. ¿Y qué? Le perdona los pecados. Por eso dice que si confesara nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Por eso sí lo confiesa. Pero si no lo confiesa, aunque sea fiel y justo, no lo va a perdonar porque no lo ha confesado. Entonces, aquí es reconocer nuestra falta, nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos el perdón. Entonces, el Señor es fiel y justo, y la responsabilidad es que le perdonará sus pecados al enfermo y levantará al enfermo, es decir, lo sanará. Entonces, lo primero que hace Cristo es, a través de la oración del justo, perdonar los pecados. Y vemos nosotros en la Biblia, por ejemplo, el caso del paralítico, ¿verdad?, que lo llevaron entre varios, ¿verdad?, de una casa, rompieron el techo y estaba, ¿verdad?, el paralítico en su cama, en su camilla, ¿verdad? Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete. Si usted analiza ese pasaje y se pregunta qué es lo que tenía paralizado al hombre postrado en una cama, el pecado.
Entonces, por eso lo que Jesús hace es, primero, perdonar los pecados. Pero para que le pueda perdonar los pecados, necesita confesar sus pecados. ¿Cómo está, podemos decir, vinculado una cosa con otra? Pero así, ¿verdad? Tocarlo punto por punto es algo muy sencillo. Entonces, después de que el Señor le perdona los pecados, entonces dice que lo levantará. Yo digo que es en automático, porque cuando hemos orado, ¿verdad? Hemos ministrado, desde el momento que la persona reconoce sus pecados, notamos un cambio. Es más, cuando hemos ministrado liberación, el demonio se opone fuertemente para que la persona no se reconcilie. Siempre busca la manera de evitar, ¿verdad? Que la persona enferma no reconozca sus pecados delante de Dios. ¿Para qué? Para que pueda seguir teniendo derecho legal en la persona y no hizo. Pero cuando la persona reconoce sus pecados, Cristo le perdona sus pecados y en automático viene la sanidad. Sencillo, ¿no? Concluyo con esto. Santiago ahora dice que en el verso 17, después de 16 que dice la oración eficaz, que se pueden muchos, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, ¿no? Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, ¿qué está diciendo? Que si nosotros somos carne y hueso, así también era Dios, y Dios oyó que también nos puede oír a nosotros. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Según este contexto, está diciendo que las enfermedades generalmente están, ¿verdad? O generalmente porque la persona se ha desviado del camino, que vive errado y está errado, ¿no? Está en pecado. Y dice que tiene multitud de pecados y que la persona está perdida. Por eso dice que la persona que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará su alma del infierno. Y por ese amor que tiene, Dios al enfermo le cubrirá multitud de pecados. Eso dice la versión de LA, ¿no? Aquí en Reina Valera cuesta un poquito, pero en la versión traducción de lenguaje actual, ¿verdad? Dice que la persona que le predica a alguien que esté perdido lo va a salvar del lago de fuego, ¿no? Lo va a salvar de la condenación, salvará su alma y Dios le perdonará todos los pecados que haya cometido, porque la persona o el enfermo va a reconocer sus pecados y va a recibir la sanidad. Se ponen de pie y mediten en su corazón la palabra del Señor y póngale seña, ¿verdad?, a su Biblia, mediten en casa, ¿verdad?, reflexionen en la palabra. Y si usted va a ir a orar, ¿verdad?, por un enfermo, pregunte, ¿verdad?, ¿quieres que Dios te sane? Si la persona dice sí, proceda, ¿verdad? Si la persona dice no, pues ¿para qué va a orar, ¿verdad? Aunque parezca mentira, ¿verdad?, hay gente que por alguna razón no va a querer recibir la sanidad. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos poner esta palabra por obra. Señor bendito, que siempre cuando vayamos, Señor, a orar por los enfermos, de preguntarles si quieren recibir la sanidad,
buscar que se reconcilien con Dios para que Dios les perdone sus pecados, y al no tener pecados, la sanidad llegará en automático. Gracias, Padre, por esta palabra, y te pido, Señor, que sirva para fortaleza espiritual, a fin de que tu iglesia esté completamente preparada para toda buena obra. En el nombre de Cristo Jesús, pongo, Padre, la vida de mi hermana Flor en tus manos, la vida de su bebé. Guarda, Señor, en el hueco de tus manos. Cubre, Padre, con tu sangre preciosa la vida de ella, la vida de su niño, la vida de su esposa. En el nombre de Cristo Jesús, pongo también la vida de mi hermano Lázaro, mi hermana Leonor. Que cada día, Padre, tú le vayas dando la sanidad, que se vaya recuperando mi hermano Lázaro cada día. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pongo en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mi hermana Marta. Que cada día tú la fortaleces, que le des sabiduría y conocimiento, y que tú la sigas levantando, Señor, que tú la sigas sanando. Pongo la vida de mi esposa en tus manos, Señor, que cada día puedas usarla como instrumento útil para tu obra. Que sea tu Espíritu Santo llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre, por la vida de mi hermana Hortensia, por la vida de sus hijos, por la vida de sus nietos, por la vida de sus nietos, Señor. Pongo en tus manos, Padre, la vida de su niño. Guarda en tus manos y cúbrelo, Padre, con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor bendito, que a través de tu Espíritu Santo llenes nuestros corazones, y que toda carga, toda aflicción la podamos depositar bajo la planta de tus pies. Nos declaramos libres en esta hora, Padre. Te pedimos que el fuego de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Gracias doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.